Jesús dijo a los judíos: en verdad os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta, ese es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz. Y a sus ovejas las llama una por una, las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dice esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará salvo, entrará y saldrá y encontrará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no le pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presa de ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Como el Padre me conoce, y yo conozco a mi Padre, yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a estas las tengo que conducir, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Se produjo otra vez una división entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco, ¿por qué le escuchan? Pero otros decían: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrir los ojos a los ciegos? Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago no
Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Al escuchar esta proclamación de la palabra o esta lectura de la palabra, porque pues no estamos en asamblea ni tampoco estoy comisionado para proclamar un evangelio, pero sí podemos darle lectura y podemos abrir un poco nuestra perspectiva de lo que es el evangelio. A la sombra de esta revelación nos damos cuenta de una cosa. Ya estamos hablando de Jesús, el buen pastor. Jesús da ejemplo del buen pastor. Jesús da ejemplo de cómo debe ser el pastor de las ovejas. No debe tener dobleces, no debe tener reveses, no debe ser un cobarde. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús mismo pone su perspectiva en las manos del Padre. Yo recibí una orden de mi Padre y esa orden debe ser cumplida. Y entonces nos da anticipo de lo que sucederá. Claro, nosotros a la sombra de esta revelación, pues ya sabemos, Jesús viene a morir. Pero en ese entonces los judíos todavía no podían entender claramente de qué era lo que estaba hablando. Jesús tiene una misión clara: hacer una alianza entre Dios y los hombres. Si en algún momento hablamos de la alianza en futuras entregas de estos videos, pues vamos a entender por qué tiene que ser Dios mismo el que hace la alianza. Pero por ahora entendamos esto: es Dios mismo a través de su Hijo quien va a hacer que la alianza no se rompa. También Jesús toma el papel de la puerta, porque por él se entra, por él se va al Padre, por él se puede seguir. Jesús siempre va a hacer estas comparaciones entre el camino, la verdad, la vida, la puerta, el buen pastor, el pan de vida. Es decir, Jesús siempre va a tener en nosotros una solución para nuestras dificultades y problemas. Jesús es la puerta, Jesús es el buen pastor. Por ahora vamos a centrarnos en estas dos, ya que el evangelio que leímos del apóstol San Juan, del capítulo 10, capítulo 10, versos 1 al 30, pues a pesar de que de repente había unos versos que probablemente no tenían mucho que ver, decidimos que tendríamos que leerlos para que se diera amplitud, no para no cortar también, pero es muy importante entender el contexto de Jesús. Primero que nada, examinemos pues la puerta, ¿no? Es muy obvio, pero muy obvio, que una puerta sirve para dos cosas: para entrar y salir, para cerrar, guardar y proteger. ¿Sí? Es importantísimo entender que si Jesús es la puerta y nosotros entramos, estamos protegidos por él. ¿Sí? Podremos entrar y salir, dice, y encontrar pastos. Y aquí viene la otra comparación: el buen pastor. Jesús es el buen pastor, sí. ¿Y qué es el pastor? Yo, aquí es a motu propio, cuando era yo niño, en mi pueblillo, un pueblo que está en la Ciudad de México, está dentro de
lo que antes era el Distrito Federal, hoy es Ciudad de México, pero en ese entonces pues todavía podíamos encontrar allí en ese lugar quien subía con los ganados a pastar, ¿verdad? Subían con vacas, subían los niños con vacas, con bueyes, con ovejas, y subían con los perros de pastoreo, que eran perritos ya acostumbrados, no eran perros pastor, pero eran ya perritos acostumbrados al rebaño y sabían lo que tenían que hacer por sus amos. Pero yo nunca vi, y esto es muy importante, yo nunca vi que a esos niños, a esos jovencitos, los siguieran las ovejas. Ellos iban con un palo arreando al rebaño atrás y iban algunos dando coba para que dieran vuelta o siguieran en una calle tal, pero normalmente el que iba arreando el ganado iba atrás, iba apoyando a las ovejitas que iban meceando. Como había mucha hierba alrededor, luego por ahí se metían las vaquitas, los becerros, las ovejas y empezaban a mordisquear la hierba de los lados, y del pastor dependía pues que no se perdiera, que no le hicieran daño a alguna persona de las que iban ahí, o que las personas no les pegaran a los borreguitos o a las vacas. También pues iban así como dándoles un varacito. Había pastorcitos muy mandados que no le daban un varacito, le daban un varazo fuerte, y pues ahí se daba uno cuenta que muchas veces eran las ovejas del tío, las ovejas del vecino, o que ya llevaban algún rebaño tal, y entonces de repente había pues que alguna pasadez, alguna mala pasada de parte del asalariado del pastorcito. Pero yo nunca vi que se fueran las ovejitas detrás del pastor. Pero sí hay literatura que da cuenta de las ovejas que duermen con el pastor, del pastor de ovejas. Aquí vamos a citar a alguien, a un escritor, que a lo mejor pues todos tachan de pueril, de sin sentido, de un escritor pues de poca monta, que a lo mejor no tiene mayor relevancia, a Paulo Coelho. Él escribe precisamente en uno de sus libros, El alquimista, ¿verdad?, que era un pastor de ovejas, este dichoso alquimista, que al final termina haciendo cosas pues muy curiosas, ¿verdad?, que es un libro de superación personal más que de cualquier otra cosa, y pues te va llevando por un tal o por un cual, ¿verdad?, a algún lado. Aquí no vamos a decir que si es o que si no es, que si es bueno o es malo escritor, o que si eso no es muy cristiano. No, vamos a ver la historia del pastor, ¿no? O sea, cómo el pastor duerme con sus ovejas, cómo las sabe cómo interpretar sus balidos, las junta, las apacienta, las está cuidando. También en la vida, porque si no fuera así, como hubiese escrito el señor Coelho, también en la vida real existen estos pastorcitos todavía en algunos lugares que duermen con su rebaño, que huelen a oveja, como diría el Papa Francisco, ¿verdad?, que tienen esta característica especial de imbuirse en el rebaño, de estar en medio del rebaño y de tener el oído echado muy agudo para escuchar dónde viene el peligro. Cuando Jesús habla de esta situación del buen pastor, pues también nosotros tenemos esa concepción de decir que Jesús nos cuida. Y ahí están las muestras, ¿no? Yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. O sea, si no son de mis ovejas, no me aceptarán, no me reconocerán. Inclusive, ya en el momento en el que lo sitian en el pórtico de Salomón, ahorita veremos esa cuestión del pórtico de Salomón, pero adelantamos esto, ¿verdad? Dice, ustedes no me creen porque no son de mis ovejas.
¿Existen pues ovejas que no son de Jesús? Claro, existen las ovejas tercas que no quieren ser de Jesús. Y entonces pues se van a diferentes formas, en diferentes lugares, en diferentes sintonías, y empiezan a buscar hacer o deshacer tal o cual cosa, ¿verdad? Ejemplo, bueno, pues todos los que voluntariamente, sí, siendo cristianos, voluntariamente rechazan la vida cristiana. Se van por preferencias, por situaciones, por malos tragos, ¿verdad? Yo no voy a decir que se fueron por ignorantes, no, se van por alguna situación. No sé qué les haya sucedido, no sé qué les haya pasado, podemos interpretar muchas cosas, pero esta gente se va y decide, muchas veces en pleito con la iglesia, decide también pelearse con Dios, cuando creo que es una incoherencia. Si te hizo algo, ¿verdad? Por ejemplo, yo agredo a una persona y esa persona se enoja conmigo, y mi madre, que es un amor, se enoja también con ella. No, no. Tú puedes hablar con esas personas, tú estás, el sentido común te dicta, estás enojado con esta persona específicamente. Es muy diferente cuando pues toda la familia reacciona de un modo y entonces dices, bueno, ya, aquí están ellos, acá estoy yo, allá están bien y aquí estoy bien yo. Y ya se acabó el problema. Y pues dependerá de uno hacer las caridades correspondientes a seguir apoyando, ayudando, viendo, velando u orando por aquellas personas con las que se llegó a una discordancia. Pero vamos, la gente que pues decide que deja la iglesia, estamos hablando de la iglesia católica concretamente, de la iglesia cristiana, católica, apostólica y romana, pues mucha gente decide que se pelea con Dios porque se peleó con la iglesia. Y entonces se van al ateísmo, se van al paganismo, se van con otras ideologías, y aquí pues hay para escoger y para aventar, ¿no? O sea, no me voy a poner a mencionar que si se tiene o que no se tiene, porque pues porque hay diversidad. No voy a decir que voy a hacer una lista ecuménica de todas estas personas, pero hay diversidad y cada quien decide lo que quiere en libertad. Pero para las personas que en algún momento conocieron a Cristo y decidieron que no querían ser parte del rebaño, pues ahí están las ovejas que no son de Cristo. Porque conociéndole se salen, conociéndole se van, conociéndole se cortan solitos. Estas ovejas que no son del redil son las que presentan esta resistencia. ¿Por qué? Porque estos judíos de los que está hablando, que los sitian en el pórtico de Salomón, pues son gentes que decían, ¿no? Que decían, este curó un ciego de nacimiento. Y todavía había resistencias, había algún momento en el que pues esta gente dice, este está endemoniado, y de Jesús lo dijeron infinidad de veces, o sea, a Jesús le dijeron infinidad de veces, eres un endemoniado, eres un Satanás, estás gobernado por el príncipe de los demonios. Y pues no nos sorprendería, de hecho no debe sorprendernos, pues que a nosotros los que le seguimos o le intentamos seguir, pues nos digan de la misma manera. De hecho no debe sorprendernos, ¿verdad? Jesús mismo dice, si al dueño de la casa, que es él, le han llamado Satanás, pues ustedes ¿qué se esperan? Cuando a nosotros nos hablan de estas cosas y nos dicen Satanás, pues no nos queda no sentirnos orgullosos del nombre, sino del agravio. Pues ya me dijeron así. Peor si nos dicen eso sin una justificación, solo por ser quienes somos. A lo mejor si hicimos algo grave, pues cabe la posibilidad de que esas personas en su resentimiento pues nos digan todas estas cosas. Cabe la posibilidad. Y se vale, porque es gente libre. Y pues hay que aceptar, ciertamente no con displicencias, pero sí con prudencias, estos reproches. ¿Qué sucede con el buen pastor Jesús?
bueno, pues él sabe cuando sus ovejas están enfermas, sabe cuando necesitan algo, sabe cuándo llamarlas, sabe cuándo consolarlas, sabe cuándo apacentarlas, echarlas o transportarlas. Y dice ahí, las ovejas le siguen porque hay intimidad, porque hay una línea finísima entre la fraternidad de la oveja, aunque suene curioso, ¿verdad? Entre, entre el pastor y la oveja hay una línea muy fina que casi no separa, casi no aparta, casi no quita, porque él mismo carga a sus ovejas sobre sus hombros. Él mismo apacienta a las madres. El buen pastor inclusive pues ayudará a parir a la oveja que está teniendo problemas. El buen pastor consolará con sus mejores caricias, con los mejores pastos a las ovejitas que se han ido y que han regresado. El buen pastor entonces conoce perfectamente a la oveja. El buen pastor tiene esa potestad de haber recibido ese rebaño de su Padre. Y nadie dice las arrebatará de mi mano. Es decir, aunque tú ovejita, yo ovejita, rebeldes y tontas nos vayamos, si está de Dios y somos de las ovejas, le vamos a regresar. Porque nadie arrebata las ovejas de la mano del Señor. ¿Sí? ¿Qué sucede con el asalariado? Bueno, ya lo habíamos dicho hace un ratito poniendo los ejemplos de los pastorcitos que yo veía cuando era niño. Pues le daban de palos a las ovejitas, las iban maldiciendo, iban gritando, iban haciendo cosas que no eran maldiciones así de uff, ay, pobrecitas, no, o sea, pues eran a su manera, y al fin sus niños, ¿sí? Pero el pastor nunca va a maldecir a sus ovejas. El pastor sabe que le dan lana, que le dan abrigo también a él, y entonces el pastor cuida a su rebaño. Pero el asalariado dice, el que no es dueño de las ovejas, que no es el pastor, a ese no le importa sino robar, saltear, matar, dividir. ¿Quién es el salteador? El que no entra por la puerta, el que se trepa por otro lado. Incluso dice trepa. Estamos hablando de un corral alto. Ese es el diablo, el que divide, el que separa, el que confunde. Y digo diablo porque así es como se le dice, diablo o diablo. ¿Sí? Ese separa, ese confunde, ese se lleva las ovejas para hacer mal uso de las ovejas. Se lleva las ovejas para matarlas. ¿Sí? También es la misma representación del lobo miserable que se abalanza, que separa las ovejas, que hace presa de ellas, y que el asalariado no le importará abandonar. Este asalariado, estas personas a las que se refiere Jesús, que no son pastores, pues hay muchos, inclusive hay muchos que ostentando el título de pastor, y no me refiero, y aquí hago un hincapié muy importante, no me estoy refiriendo a los hermanos de otras denominaciones cristianas. Ellos tienen su forma,
su esquema, su liturgia, su culto, ellos así le dicen, pues ellos son otro cantar. Pero estamos hablando de los católicos. Estos católicos que fueron sacados de entre el rebaño para pastorear el rebaño y que se han ocupado de dispersar, de dispendiar, de vilipendiar, de ofender, de lastimar, de correr a las ovejas, pues tienen un gran problema. Y no con nosotros, con el Creador, con Cristo. A ellos se les dio la encomienda de cuidar, pastorear, ¿sí?, apacentar al rebaño, inclusive con una fórmula muy bella de la consagración. Que Dios lleve a término, a buen término, esta buena obra que ha empezado en ti. Hay de los pastores, ¿no?, que están haciendo eso, que usan al rebaño para enriquecerse, para envilecerse, para abusar del rebaño. Hay de los pastores que, haciendo ostentación de decir que ellos no trabajan así, o que ellos trabajan de otra manera, que ellos no les importa mantener a los fieles, sino simple y sencillamente hacerse de los bienes de los fieles, vivir a costa de los fieles en una casa prestada por los fieles, porque pues la casa de un sacerdote, la casa de la parroquia, es de la comunidad. Claro, no puedes tú llegar y decirle yo vengo a mi casa, no. Pero es de la comunidad, y la comunidad le presta la casa al sacerdote. Y yo lo escuché así, de palabras de un sacerdote muy hecho, de una persona muy íntegra. Yo vengo a vivir entre ustedes con una casa prestada, con unas cosas prestadas. No me vengo a apropiar de nada. Y lo dijo en la toma de posesión, cuando el vicario episcopal estaba haciendo alarde de la toma de posesión de una forma grotesca. El padre, muy humilde, dijo: yo no vengo a tomar posesión de nada, yo vengo a vivir entre ustedes, vengo a compartir el evangelio con ustedes, vengo a que me den permiso y a que me presten su casa para vivir entre ustedes. Esas son las palabras de un pastor, verdadero pastor. Aquel que no está esperanzado a lo que le van a dar los fieles, aquel que no está esperanzado ni creyendo, como dijeran por allí los pueblos del pueblo de Israel, nosotros somos hijos de Abraham. Y la respuesta fue: Dios puede sacar hijos de Abraham hasta de las piedras. No se confíen diciendo somos hijos de Abraham, sobre todo a los pastores. Yo tengo muchos amigos sacerdotes, lo digo a modo personal, de forma ya unilateral. Y gracias a Dios, la mayor parte de mis amigos sacerdotes son buenos sacerdotes. ¿Puedo mencionar algunos? Sí, podría. Sí, y la mayor parte lo son. Pero no voy a agraviar aquí a nadie, ni voy a enaltecer aquí a nadie, porque no se trata de eso. Se trata de mirar qué hacemos con el pastor que no está apacentando a su rebaño. ¿Qué hacemos con el pastor que está abusando de las ovejas? Y abusando no me refiero en términos íntimamente sexuales. No. Me refiero a abusar del rebaño de manera moral, económica, social, para mantener un status quo, para mantener una vida, entre comillas, buena, y usando la parroquia como trampolín para tener un mejor carro, para vestirse con zapatos carísimos. No es un crimen, pero si no cumples con tu comunidad,
Si el pastor no cumple con la comunidad, pero quiere recibirlo todo, pues ese es un mal pastor. Ese sí es un asalariado. Y ese podríamos decirle con el término así, despectivo, de asalariado, porque no está cumpliendo con lo que le toca hacer. No está apacentando al rebaño, no le está dando de comer a su tiempo, no está al pendiente de sus ovejas, no ora por ellas ni con ellas. Y cuando celebra el sacrificio de la Sagrada Eucaristía, lo hace con tal desmesura y sin piedad alguna que mucha gente prefiere no ir para no pecar más. Yo lo he escuchado tantas veces. Yo prefiero no ir a misa con este sacerdote porque más lo critico y más peco yo que él. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por el sacerdote, rezar con él. No es como que vayamos a ay padre, no. Vamos a buscar al sacerdote y vamos a ser francos con él. Vamos a llevarle caridad, comprensión. Vamos a llevarle esas cosas que a nosotros nos hacen falta. Vamos a darle amor y caridad, comprensión, sobre todo comprensión. ¿Por qué? Bueno, pues porque él en algún momento determinado puede no estar en cabales completos, ¿verdad? Quisiera abordar otra parte del Evangelio, bueno, no del Evangelio, sino de nuestra reflexión a la luz del libro del profeta Jeremías. Estas lecturas las hicimos el domingo pasado, pero es muy importante entender esta cuestión del buen pastor. No para que nos pongamos a sojuzgar a nuestros pastores, no para ir y decirle, usted padre es un pusilánime, es un barbaján, es un ¿cómo se llama? Un bandido de 7 suelas. No. A nosotros no nos toca. Si tomamos papel de juez, nos va a ir como en feria. Pero sí podemos hablar en fraternidad, si hay confianza con el sacerdote. No hay sacerdote perfecto, no hay sacerdote perfecto. Yo amo al Papa Benedicto y tenía sus errores. Amé al Papa Juan Pablo y tenía sus errores. Ahora quiero mucho al Papa Francisco y también tiene sus errores. Y habrá quien lo corrija, habrá quien en fraternidad lo corrija. A Norberto Rivera, nuestro arzobispo emérito, mucho tiempo, y lo confieso aquí delante de la cámara, fui detractor del arzobispo primado de México y decía yo que cómo era posible, que después entendí varias cosas y me puse las pilas. Ahora nos toca orar por don Carlos, que es en este caso concreto, en mi particular caso, y el de muchos de ustedes, pues es el arzobispo primado de la Ciudad de México, que es donde yo vivo. Cada quien deberá orar por su obispo, por su párroco, y cuando vea eso, si hay confianza, decirle, padre, mire, creo que esto que usted está haciendo, creo que esto que estás haciendo se está yendo por otro lado, se te está yendo de las manos, se te está yendo de los pelos. Por los pelitos estás agarrando ciertas cosas. Ten cuidado, mire hermano, mire padre, mire amigo. Creo que estás obrando mal, creo que estás haciendo esto de una manera incorrecta. Y ya cada quien verá lo que hace, ya el sacerdote juzgará si acepta tu corrección fraterna o no, y eso ya es una cuestión a la que él deberá responder, ante quien nosotros también debemos responder, ante Dios mismo. Dice el profeta Jeremías, esto está escrito en el capítulo 23 del 1 al 6. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por eso habló así el Señor Dios de Israel,
contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dividido a mis ovejas y no las han querido. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países donde las había expulsado y las volveré a traer a sus pastos para que allí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten, ya no temerán ni se espantarán, y ninguna se perderá. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observe la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá, Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre: el Señor es nuestra justicia. A esto le sigue un salmo, que es el Salmo 22, litúrgico, que habla precisamente de la característica del buen pastor. Pastor que apacienta al rebaño, que lo lleva a los mejores bebederos, que lo conduce por las cañadas oscuras, que le rebosa la copa a quien apacienta, que hace habitar en la casa eterna del Padre. San Pablo a esto, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, 13 al 18, dice lo siguiente. Esto es un poquito más, ya más nuevo, y entonces podremos sacar un jugo algo diferente. Hermanos, ahora unidos a Cristo Jesús, ustedes, que antes estaban lejos, están cerca, en virtud de la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley que constituía en mandatos y que consistía en mandatos y reglamentos para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo hombre nuevo, estableciendo la paz para reconciliar a ambos. Hechos un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio, vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción del mismo Espíritu. Fíjense qué bonito. O sea, el libro del profeta Jeremías nos habla de estos pastores que constituirá, ya, dejamos en paz a los pastores malos, esos dice, yo los castigaré, daré ejemplo con ellos. ¿Por qué? Pues porque ahorita tienen una vida muy chida, al rato tendrán una vida de pesados, al rato se verá qué es lo que hace Jesús con ellos, qué es lo que hace el Padre Dios con ellos. ¿Sí? Oremos por ellos, eso es todo lo que yo podría aportar. Oremos por estos pastores
que desafortunadamente pues existen entre nosotros. Pero fíjense bien, dice la misión, volvemos a los versos del buen pastor, la misión que el Padre me encomendó debe ser cumplida al pie de la letra. Yo la cumpliré. ¿Qué es la misión? Morir. Unir a los pueblos. Cuando Jesús habla de las otras ovejas, no está hablando de tal o cual, no, está hablando de los paganos que traerá al pueblo de Dios para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Estamos diciendo que Jesús viene a unir a todos. Y San Pablo lo dice de manera magistral. Por su cruz todos podemos invocar a Dios bajo el mismo espíritu, porque ya no existe sino un hombre nuevo. Este hombre nuevo es Jesús. Y todos estamos invitados a imitar, a llevar a cabo en nosotros la obra salvadora de Cristo. Este es el buen pastor. Este es el que reconcilia, el que concilia, el que recuesta, el que remansa, el que da de beber de las mejores fuentes. Este es el que hace las maravillas, el que devuelve la vista a los ciegos, el que devuelve a las madres los hijos. Ahí está la vida de Naín. Yo no vine a matar, a asaltear, a robar, a destruir. Cerramos con esta frase hermosa que a mí me fascina. Personalmente me fascina. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús es el buen pastor. Es el que da la vida por las ovejas. Esa es su misión. Esa es la misión. Gracias por escucharme. Gracias por escucharme. Gracias por estar con nosotros un día más. Que Dios les bendiga, que Dios les ampare, les proteja, les cuide a su familia. Pedimos honestamente y honradamente por cada uno de ustedes. Dios les conceda la paz, Dios les dé la santidad y les guíe bajo el rebaño, bajo la guía en el rebaño del buen pastor. Muchas gracias y que Dios te bendiga siempre.